Hola, muy buenas. Mi nombre es Carlos Darío Dueñas Guzmán. Soy de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Telemática, el 1 de septiembre del 2021, del Centro Universitario del Sur, y la materia es Comunicación Digital. Vamos a realizar la práctica número 1, que consta de la graficación de una señal senoidal en MATLAB. A continuación, lo que vamos a hacer es añadir nuestras variables para que nuestras variables no se queden con los datos y por ejemplo, se borren. Y a continuación nos pide diseñar una señal senoidal con una amplitud de 2.5 volts y una frecuencia de 10 Hz y un ángulo de fase 0. Entonces vamos a añadir nuestras variables, que vienen siendo frecuencia igual a 10, tiempo igual a 0, 2.0.0001, 2.1, nuestro voltaje pico, que va a ser igual a 2.5, nuestra fase, que será igual a 0, nuestro ángulo de conversión a radianes, que va a ser igual a la fase por pi sobre 180, que es la conversión a radianes. Y de ahí vamos a añadir nuestra variable S1, que va a ser señal 1, la modelación de la señal, que va a ser igual a voltaje pico por seno por 2 por pi por f por t más ag. Y a continuación viene el apartado donde se realiza la graficación. Para eso vamos a utilizar el comando plot y vamos a añadir las variables, que van a ser t, s1, grid, que lo que va a hacer es que va a cuadricular nuestra señal, xlabel. Aquí vamos a añadir un título o leyenda, que va a ser el tiempo en segundos en el eje X, y en ylabel vamos a añadir lo que bien vendrá siendo el voltaje. Y como título, la práctica se debe de llamar práctica 1, modelación de una señal senoidal. Ahora vamos a correr nuestro programa para verla cómo es que se grafica la señal. Y aquí tenemos nuestra gráfica ya modelada con una amplitud a 2.5 volts y nuestro eje X con el tiempo en segundos. Continuamos con la práctica 2 de modelación de señales de comunicación digital. Otra vez añadiendo nuestras variables, que vienen siendo CLC, para que nuestras variables vuelvan a borrar sus datos y no quedarse con los datos otra vez, para que no se generen ningún error. A continuación nos pide guardar el programa como 2hot, ya está guardado aquí. Y se modelarán dos señales analógicas. La primera será una señal senoidal con una frecuencia de 10 Hz y una amplitud de 5 volts. Y la segunda una cosenoidal con 10 Hz y amplitud de 3 volts. Y entonces vamos a generar nuestro código. Vamos a ir con la primera señal, que viene siendo nuestra señal senoidal, que va a ser nuestra frecuencia 1, va a ser igual a 5.
5 Hz. Nuestra frecuencia 2 va a ser igual a 10. Nuestro voltaje pico 1 va a ser igual a 5. Nuestro voltaje pico 2 va a ser igual a 3. Nuestra fase número 1 va a ser igual a 0. Nuestra fase número 2 va a ser igual a 0. Nuestro ángulo de conversión a radianes de la primera señal va a ser AG1 igual a la fase 1 por pi sobre 180. Y nuestro ángulo de la segunda señal va a ser AG2, que va a ser igual a fase 2 por pi sobre 180. Y a continuación vamos a hacer la fórmula de las señales, que va a ser S1 para señal 1 igual a voltaje pico 1 por seno, porque va a ser una onda senoidal, por 2 por pi por F1 por T más AG1. Y S2 va a ser igual a BP2 por cos, porque esta se trata de una señal cosenoidal, una señal coseno, BP2 por coseno 2 por pi por F2 por T más AG2. Y ahora vamos al código de graficación. Que va a ser plot T, señal 1, R. La R es para que nos cambie el color a rojo para poder distinguir las señales de ambas, para no confundirnos. Y entonces vamos a poner hold, que va a ser para mantener las señales en una sola misma gráfica. Plot T, S2. Grid, otra vez para cuadricular nuestra gráfica, para poder analizar mejor. Xlabel, con la leyenda de tiempo en segundos. Y el label con voltaje. Y de título vamos a añadirle que diga práctica 2 de 2 señales. Ahora damos run. Y aquí tenemos la graficación de la práctica 2 de graficación de 2 señales, con nuestra señal senoidal de color rojo, con un voltaje pico máximo de 5, y nuestra señal coseno de color azul, con un voltaje máximo de 3. Y nuestro eje X con su tiempo en segundos.
Para la práctica 3 vamos a diseñar una señal digital. Vamos a crear nuestro programa 3, señal digital, y vamos a añadir otra vez nuestras variables para que no se guarden datos. Y ahora nos pide una señal digital con una amplitud de 2.5 y una frecuencia de 7 Hz. Y vamos a poner nuestras variables, que va a ser el tiempo, va a ser igual a 0, 2.0, 0.00001, 2.1. Nuestra frecuencia, perdón, va a ser igual a 7. Nuestro voltaje, que va a ser igual a 2.5. Nuestra fase, que va a ser igual a 0. Nuestro ángulo 1, que va a ser igual a fase 1 por pi sobre 180. Y nuestro señal 1, que va a ser igual a BP1 por square, porque esta es una señal digital, por lo tanto es una señal cuadrática. Dos por pi por F1 por T más AG1, y de ahí vamos a hacer lo que viene siendo nuestra graficación. Para nuestra graficación vamos a usar plot T, S1, K, para que nuestra señal se vea de color negro, y vamos a utilizar el comando line width para hacer más ancha la línea y poder distinguir mejor nuestra señal, y le vamos a dar una anchura de 2. Y aquí el comando axis, vamos a poner axis punto y coma. Ponemos grid otra vez para cuadricular nuestra gráfica, xlabel, con la leyenda de tiempo en segundos, y glabel con la leyenda de voltaje. Y ahora vamos a poner el título, que va a ser práctica 3, graficación de una señal digital. Listo, ahora damos run. Y aquí tenemos nuestra señal digital cuadrática, la cual tiene una amplitud, como nos señaló, de 2.5 volts, su leyenda de tiempo en segundos, su voltaje y el título. Y también, como les comentaba, agregamos que la línea se viera negra y un poco más ancha. Aquí pueden observar, y aquí está la modelación de la gráfica digital. Para nuestro programa 4, que va a ser para analizar la función subplot, tenemos ya otra vez dictaminadas nuestras variables,
y nuestras variables de nuestras gráficas, que fueron obtenidas de la práctica número 2. Ahora lo que vamos a hacer va a ser nuestro apartado de graficación. Donde vamos a añadir subplot dos, uno, nuestro comando plot para hacer la graficación, que va a ser t, s1, este es para la primera señal, r, este es para ponerla de color rojo. Nuestro título, que va a ser graficación de señal senoidal, nuestro xlabel, que va a ser tiempo en segundos, nuestro ylabel, que es voltaje, grid otra vez para cuadricular, y ahora vamos con la función subplot para la segunda gráfica. Y esta se va a llamar graficación de señal cosenoidal. Y ahora solamente damos run y aquí podemos ver la graficación de nuestras dos señales. El comando subplot nos sirve para hacer precisamente esto. Recuerdan que en la práctica anterior vimos las dos señales juntas en una sola gráfica. Aquí estamos viendo las dos señales, pero en este caso están individualmente cada una en su gráfica. Tenemos nuestra señal senoidal y nuestra señal cosenoidal. Para la práctica 5, a raíz de todo lo aprendido a lo largo de las otras 4 prácticas, nos pide realizar un programa donde grafiquemos 4 señales, una senoidal con una amplitud de 2 volts y frecuencia de 7 Hz, una cosenoidal con amplitud de 4 volts y frecuencia de 8 Hz, y una señal digital de 3 volts y una frecuencia de 7 Hz, y una señal senoidal con amplitud de 5 y frecuencia de 6 Hz, con fase de 180, usando una función subplot. Por lo tanto, las 4 nos tienen que quedar en una sola ventana. Para esto, vamos, aquí anoté el código debido a que si lo escribo sería mucho tiempo de video, pero aquí ya tengo mi código ya realizado. Aquí tenemos mis datos, otra vez nuestras variables, nuestro tiempo para la señal senoidal y la cosenoidal, nuestro tiempo para la señal digital, nuestro ángulo de fase 1, nuestro ángulo 2, nuestra señal 1, señal 2, nuestra señal digital es esta y esta es nuestra última señal senoidal.
Y a la hora de hacer la impresión de los datos es muy simple, simplemente tenemos que otra vez usar la función subplot, en este caso con 2,2,1, 2,2,2, 2,2,3, 2,4,4. Y así es como nos va a mostrar los diferentes datos en una sola ventana. Oprimimos Run. Y así es como nos tiene que quedar. Nuestra primera señal senoidal con amplitud de 2. Nuestra señal cosenoidal con amplitud de 4. Nuestra última señal senoidal con la fase 180. Y nuestra graficación de nuestra señal digital con amplitud de 4. Y gracias a la función subplot, así es como podemos visualizar las 4 en una sola ventana sin tener que estar recurriendo a, por ejemplo, la función figure de la figura, que nos muestra solo una en una ventana independiente.